Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casas sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casas sobre la arena. Sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Una vez más con ustedes, desde su programa Sobre la Roca, un programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Nos da mucho gusto poderles saludar nuevamente y poder entrar hasta sus hogares a través de este medio. Deseamos que el Señor les esté bendiciendo rica y abundantemente. Vamos a leer, como siempre, la palabra de Dios en el Salmo 149. Y es una exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Y dice su santa palabra: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Gloria a Dios. Una exhortación para que alabemos a nuestro Señor. En este tiempo la exhortación fue para Israel, pero ahora es para nosotros. En esta tarde el Señor nos dice que cantemos a Él un cántico nuevo y que nuestra alabanza sea siempre en la congregación de los santos. Que nos alegremos en nuestro Hacedor, que es nuestro Señor. Que alabemos su nombre con danza, con pandero y arpa y cantemos a Él. Les invitamos en esta tarde para que usted cante y adore al Señor. Que le adore con todo lo que usted tiene, con su alma, su espíritu, con todo su ser, porque Él quiere y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En esta tarde vamos a seguir hablando de ese método tan lindo de adorar al Señor como es la danza. Y tenemos nuevamente a la hermana Marisol Canales y a Linda Murillo con nosotros para que ellos nos sigan compartiendo sobre los instrumentos, los colores y todo lo que ellos usan en la danza profética. Después de la pausa regresamos con ellas. Quédese con nosotros. Nosotros los niños también sintonizamos JBN, Canal del 9, con una nueva visión cristiana. Y estamos de regreso. Como les decía, ahora estamos nuevamente con la hermana Marisol Canales y con Linda Murillo. Días pasados estuvimos con ellas también en un programa hablando sobre la danza, que es una forma de adorar al Señor y que se usó mucho. Nosotros vemos en la historia, en la Biblia, cómo el pueblo de Israel, incluso el mismo rey David, ¿verdad?, adoraba al Señor con danza. Y vamos a seguir hablando porque hay mucho que aprender sobre este tema. Hoy vamos a estar viendo sobre todo los instrumentos que usan, porque usan muchos instrumentos, son proféticos y nosotros queremos que nos expliquen porque nosotros queremos conocer también. Buenas tardes, hermana Marisol y Linda, que el Señor les bendiga y nuevamente bienvenidas al programa. Gracias por venir, que Dios les bendiga. Buenas tardes, doña Nubia. Para nosotros es un placer estar aquí y compartir un poco acerca de los conocimientos que Dios nos ha dado a nosotros acerca de la danza y que motivar a la gente a que también alaben al Señor. Entonces es un placer y un regocijo para nosotros estar esta tarde acompañando en el programa Sobre la Roca. Bendiciones, hermana.
Pues muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Valoramos mucho el amor y el aprecio que tienen en este programa especial sobre la roca y al canal 39, que es un canal que está realmente extendiendo el reino por medio de su señal en todo el país. Y bueno, creemos que esto se ensancha y que crece y que llega a cada caserío de nuestro país, a cada pueblo, a cada nación, y que, bueno, no solo nos quedamos en Nicaragua, sino que seguimos extendiendo. Esta tarde, pues como decía hermana Nubia, estamos aquí queriendo explicar un poquito más. Y a nosotros nos gusta enseñar, la verdad que somos maestras de lo que el Señor nos ha dado. Y nos encanta que las personas quieran conocer más y entender qué es la simbología y qué es lo que queremos proyectar, porque siempre hay un mensaje profético, siempre el Señor quiere hablarnos, siempre el Señor está dispuesto. Somos nosotros los que tenemos que ponernos en armonía con Él, afinar nuestro oído y querer entender lo que Él nos quiere revelar. Hay muchas cosas que hablar sobre la parte profética en la danza y sobre los símbolos que nosotras usamos. ¿Por dónde empezamos, Lindita? Los Hay una símbolos y variedad. los instrumentos, ¿verdad? También están los instrumentos, Sí. símbolos, instrumentos. Bueno, dentro de los símbolos están las banderas, los banderines, ¿verdad? Y todas esas cosas. A ver si Linda nos puede explicar Bueno, un poco acerca de los instrumentos y En la enseñarnos. danza hay una variedad de utensilios que el Señor nos permite utilizar para alabar, para glorificarlo y también para simbolizar algo, porque es importante cuando danzamos el entender el por qué se hacen las cosas. Entonces, parte de los instrumentos que nosotros utilizamos en la danza son panderos, estandartes, banderas, mantos, y cada uno de estos instrumentos que nosotros lo utilizamos con una razón, con un objetivo y con un significado bíblico. Por ejemplo, el pandero, que lo podemos observar acá, es un instrumento musical, pero también aparte de que es un instrumento musical, es un instrumento de júbilo y de guerra. Si lo vemos como un instrumento musical, porque cuando la gente se alegraba y se regocijaba, como cuando María, la profetisa, cuando cruzaron el Mar Rojo, y ella dice la Biblia que María iba cantando y danzando, Así es. iban con panderos. Entonces lo vemos que si lo vemos desde el punto de vista de júbilo y de cuando Dios nos da la victoria en algo, entonces usamos el pandero como un instrumento de alabanza. Pero también es un instrumento de guerra, porque al sonido de los címbalos, que son estos pequeños platitos que vemos aquí, se llaman címbalos, hace huir al enemigo. Entonces, cuando nosotros usamos el pandero en danza de guerra, estamos declarando al enemigo que se tiene que ir, porque él no puede soportar el sonido del pandero, porque es un instrumento que Dios nos ha dado para guerra espiritual, porque hay un texto en la Biblia que dice que al toque de la vara justiciera el enemigo huye. Amén. Entonces esa es una de las razones por las cuales nosotros usamos el pandero, y la verdad que nos llena de gozo y de júbilo, y bueno, ese es en parte del pandero. No sé si quiere. Bueno, como decía Linda, es una guerra espiritual. En la danza hay guerra espiritual y sabemos que está un enemigo que quiere que no adoremos al Señor. Está un enemigo que quiere detener nuestra adoración. Entonces, el Señor nos da ese instrumento poderoso que, además de que es júbilo y victoria, como decía Linda, Él hace huir al enemigo y ayuda a convocar más guerreros, porque Él es un tambor, un pequeño tambor de mano que tiene esa sonaja, esos símbolos para dar un sonido extravagante. Dice címbalos resonantes, dice la palabra de Dios. Entonces ese tintineo que Él hace es ese mover que provoca que los guerreros del Señor también se levanten, porque cuando golpeamos la membrana del pandero, estamos convocando, hay guerra aquí. Y ese golpe que dice Linda, nosotros lo declaramos, al golpe de la vara justiciera, dice, será con pandero y arpa, dice el Señor, Amén. y el enemigo huirá. En ese momento, cuando Él dio esa palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 34, Él habla del pueblo de Asiria, que estaba atacando al pueblo de Israel. Pero el Señor lo da como un símbolo también, de que nosotros con ese instrumento hacemos que el enemigo huya, porque el Señor se levanta en guerra.
Lo usamos mucho en esas canciones y alabanzas de júbilo y de victoria. Y es un instrumento realmente muy, muy alegre porque transmite a toda la congregación que hay victoria en el Señor, que hay gozo, que hay que gozarnos, que no estemos tristes, aunque estemos pasando luchas. Tenemos varios instrumentos. Sí. También tenemos... Como si sonamos un poquito el pandero, Linda, para que sepan cómo... Explica un poquito, sí, porque Linda. algunas personas no saben ni explica. cómo se usa. Si le Sí, damos unas existen tocaditas. diferentes movimientos en el pandero. Podemos ver un movimiento y también existen posiciones del pandero. No sé si lo explica, yo lo voy haciendo el movimiento. Ok. Ponete de pie. Ok, ponete de pie entonces. Miren, el vibrar, ¿verdad? Es un vibrar estático, pero podemos hacer un vibrar al aire. Y ahí dibujamos diferentes formas. Frente a nosotros podemos hacer distintas maneras. Ese es un tintinear, un vibrar. Podemos hacer un torcer. Es otro sonido diferente. Los toques o los golpes. Entonces tenemos dos formas de tocar. Ese es un doble golpe. Podemos hacer golpes. Es diferente. Y podemos hacer también golpes con distintas partes de la mano. Podemos golpear con los dedos, por ejemplo. Podemos golpear con el torso de la muñeca, con la parte interna de la muñeca. Con el puño de la mano, que es un sonido hueco, seco. Es un martillo de guerra, representa eso. Podemos golpearlo también con partes del cuerpo, con hombros, con rodillas, con talón del pie. Y es cuando estamos danzando, que hacemos eso, con el codo incluso. Y es un golpe también de poder. Ahí expresamos que el brazo fuerte del Señor se asienta sobre el enemigo. Entonces, hay distintas. El pandero es bien versátil en su forma de tocarlo. Existen otros movimientos, como por ejemplo las damas, que se llama. Hay dos damas, unas verticales y unas horizontales. Están las lazadas. Lazadas con golpe. Está también los zip. Zip se llama ese movimiento, que es hacer vibrar el pandero contra el dedo. Existe una gran variedad de movimientos. Y luego están las distintas coreografías que se arman con él, que son patrones completos. Por ejemplo, vamos a hacer uno sencillo. Se llama Evangelio completo. Decimos que a los 4 puntos cardinales vamos a llevar el Evangelio. Y que lo vamos a llevar por todo el mundo, decimos después al final. Entonces Linda va a hacer primero los toques a los 4 puntos cardinales. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11 y 12. Estamos diciendo con ese movimiento que se llama Evangelio completo, que nosotros, por medio de la danza y por medio de la misión que nos dio, la comisión que nos dio el Señor, llevamos el pandero como un mensaje evangelístico también. Y si se fija, los 4 toques que ella hizo, los segundos toques van con una vibración. ¿Qué representa esa vibración? El mover del Espíritu Santo, que es diferente. Entonces, sí, Jesús nos dijo, prediquen, pero vamos con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, es un instrumento que nos permite enviar un mensaje profético por medio de todos los movimientos y las distintas coreografías que armamos. Y con el pandero, como dice Linda, como es un instrumento musical, acompañamos a los músicos. Va conforme la melodía musical y conforme la fuerza musical, conforme el ritmo musical. Entonces, las danzoras, las danzarinas tienen que preparar mucho su oído musical y pedirle al Señor revelación para poder usar este instrumento tan hermoso y precioso. Entonces, ese es un instrumento de los que nosotras nos encanta usar, pero existen otros, Linda. Ayúdanos a explicar otro movimiento.
Wow, qué precioso eso. No, ni idea tenía. Tanta Sí, cosa. la verdad que con los instrumentos de danza Dios se manifiesta y se revela de una manera sobrenatural, increíble. Y también es importante conocer el significado de las banderas. Cuando hablamos de bandera, ¿qué entendemos? Si miramos una bandera, sabemos que nos estamos refiriendo a una ciudadanía, a una persona que viene de X país. Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros levantamos banderas de pendones y banderas de victoria, entonces estamos diciendo que sí estamos en la tierra, pero que nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Entonces es importante que cuando levantamos nuestras banderas estamos declarando que el Señor nos ha dado la victoria en el lugar en donde estamos, ya sea en una iglesia, cuando danzamos, porque también nosotros podemos danzar en nuestros hogares, no necesariamente esperar el momento de llegar a la iglesia para danzar. Cuando nosotros Claro. tenemos instrumentos, nosotros podemos guerrear, como se dice, guerrear por nuestros hogares, por nuestras familias, por los matrimonios. Y cuando levantamos victoria, entonces estamos diciendo eso, que Dios nos ha dado la victoria y nuestra ciudadanía, cuando eso hablamos de las banderas. Y usamos también diferentes colores, pero eso lo vamos a ver más adelante para que sigamos viendo las banderas. Con los colores. Ajá. Sí. Ok. Bueno, aquí tenemos en el set un grupo de banderas que trajimos preparadas para poder mostrarlas. Esas banderas las tenemos aquí a este lado y es, como decía Linda, ciudadanía celestial y sobre todo victoria en el Señor, porque dicen los salmos, en el nombre del Señor alzaremos banderas de victoria. Amén. Cuando el Señor estaba su pueblo en el desierto, el pueblo de Israel, Él quería que empezaran a organizarse porque tenían adversarios a su alrededor. Entonces Él le mandó una instrucción a Moisés y le dijo, quiero que alrededor del tabernáculo se coloquen todas las tribus, pero las quiero organizadas por tribu y cada tribu tendrá su propia bandera, dijo Él. Y así yo sabré que están listos para batalla. Entonces los guerreros sabían que cuando el Señor convocaba a guerra, ellos se formaban alrededor del tabernáculo, cada uno con su bandera. Entonces era un instrumento de preparación para la guerra, declarando la victoria que ya iban a alcanzar. Iban a una guerra, pero ya sabían, está la victoria con Amén. nosotros. Entonces, por eso usamos la bandera. Y al igual que con los panderos, también tenemos distintas coreografías que nosotras preparamos con bandera. Existen distintos movimientos igualmente, y los nombres de cada movimiento han sido dados por el Señor. Bendición del norte, sur, este y oeste. Entonces nosotros proclamamos, esta bendición ya está, ya es mía, yo la tengo. Y venimos declarando eso con la danza. Espadas, decimos nosotros, las banderas las estamos usando como espadas contra el enemigo. Entonces son movimientos de espadas con bandera, son movimientos de proclamación con bandera, movimientos de exaltación, movimientos de torbellino, porque hacemos de pronto torbellinos con las banderas, y son distintos movimientos que nos permiten exaltar al Señor por medio de ese instrumento. Es un arma, fíjense que nosotros hemos experimentado que cuando estamos en lugares que hay mucha lucha espiritual, inmediatamente las banderas ellas mismas toman una actitud diferente en nuestras manos. Ellas toman una fuerza, como decía Linda en el programa anterior, nos sentimos poderosas cuando estamos con ese instrumento y las vemos como ellas trabajan de una manera muy armoniosa con nosotras. Entonces son instrumentos de liberación. Creemos que la bandera es un instrumento poderoso de guerra espiritual y de liberación y sobre todo de victoria. Cuando instruimos a las niñas en los colores, pues les explicamos que por qué las banderas llevan esos colores. Lo vamos a hablar en detalle, pero sí, ellas ya entienden. Hay un propósito fuerte y simbólico en estos instrumentos. ¿Otro instrumento, Linda? Sí, también como nosotros le llamamos primos de la bandera, que nos referimos cuando hablamos de cinta, heraldo, estandarte, nos referimos a ese instrumento que lo podemos enfocar por allá. Estamos hablando acerca de los estandartes. Cuando hablamos de los estandartes es un instrumento de exaltación y de guerra espiritual. A cada movimiento que hacemos de los estandartes,
estamos declarando, hacemos un movimiento donde lo tiramos y lo dejamos caer, entonces hablamos que la bendición del Señor se está derramando en ese lugar. Cuando hablamos de esos movimientos, declaramos que el Señor llega esa bendición a las personas cuando hacemos pequeños lanzamientos de bendición. Y también en la guerra espiritual lo podemos ver cuando hacemos movimientos, porque Dios nos ha dado la autoridad de atar y desatar, dice. Entonces, con los estandartes nosotros atamos al enemigo, lo azotamos. Y una de las cosas que hemos experimentado con los estandartes es que a veces cuando lo estamos utilizando se enrollan. Y cualquiera diría, mira, se equivocó la muchacha. Podrían decir, si lo ves a simple vista, pero nosotros hemos logrado identificar que cada vez que nosotros estamos danzando, y es danza de guerra o en ese momento, y el estandarte se hace un nudo, es como Dios está atando al enemigo en ese lugar. Y entonces a simple vista a veces uno no lo entiende, esas cosas, porque sí, a veces sucede hasta las mismas danzoras, que se me enredó el estandarte, y uno se pone como, no, pero cuando lo vemos del lado profético del instrumento, de que no solo es un movimiento porque se mire bonito o porque cae ahí, entonces nos damos cuenta de que los instrumentos atan, son las armas que Dios nos ha dado a nosotros para atar al enemigo. Entonces cuando vemos, si ustedes ven la tela del estandarte es algo ancha y de pronto se pone como una línea solo, ahí es para azotar al enemigo. Y se siente cuando hay una energía, no sé cómo explicarlo para que las personas lo entiendan, pero se siente algo diferente, una energía y algo como en el mover. Cuando más uno va creciendo en el instrumento y conociéndolo, uno va descubriendo cosas. Sucede como en una guerra, mientras más te familiarizas con tu arma, más la conoces, más sabes cómo utilizarla. Entonces Dios nos da esa estrategia. Y en los estandartes hemos logrado hacer instrumentos que combinan colores. A diferencia de la bandera, que es un color único, en el estandarte podemos combinar colores. Porque cuando como es una cinta larga, él se mueve y él crea un efecto visual de que él es algo que se está derramando. Puede ser agua, puede ser fuego, puede ser algo majestuoso del Señor, una redención, le decimos nosotros también, una restauración, cuando Él trae algo nuevo a la gente. Y igual los movimientos, yo voy a hablar un poquito de los movimientos de los estandartes. Como dice Linda, hay un momento que Él se convierte en un látigo. Y ahí usamos el texto que dice que cuando Jesús entró al templo, Él tuvo celo de su casa y dice que hizo un azote de cuerdas y que azotó a los mercaderes, ¿verdad? Entonces, el estandarte se convierte en un azote para el enemigo. Se convierte en un heraldo, o sea, él anuncia al que viene, él anuncia que viene el Señor, él anuncia, aquí está el Rey, él anuncia. Entonces es un instrumento para darle la bienvenida al Rey, para exaltar su nombre. Y existen distintos movimientos. Nosotros hemos visto que cosas maravillosas nos permite hacer el Señor con ese instrumento. Y como dice Linda, hay danzoras que tienen un poder con ese instrumento. Es un instrumento que es bien poderoso, hay que saberlo utilizar. Espero que podamos ver una danza con ellos aquí en el canal y puedan ver cómo él tiene un derramar, tiene un fluir y un derramar. Muestra el mover del Espíritu Santo. Entonces, es un instrumento muy versátil, azote. Tenemos varas con él, tenemos igual, él representa espadas también, en un momento que se usan juntos, porque se puede usar un estandarte en una mano o dos estandartes. Entonces las danzoras desarrollan como esa fuerza para poderlo hacer, y él representa cosas muy poderosas. Es un instrumento muy versátil, muy dinámico, de mucho mover. Se puede usar tanto en las alabanzas de júbilo como en las alabanzas de adoración, las más suaves. Y él siempre tiene esa belleza, tiene esa exaltación. Es un instrumento muy, muy precioso. Hay que prepararse bien para saberlo usar, realmente que sí. Pero nos encanta el estandarte, al igual que lo otro, y nos sirve en todas nuestras danzas, lo usamos. Y niñas desde muy pequeñas les enseñamos a usarlo. Aunque lo vean a veces un poco difícil, algunas lo temen, pero es fácil. Aprendiendo y practicando es fácil. El último, que es otro instrumento que nosotros utilizamos son los mantos, como se pueden apreciar en esta parte de acá. Los mantos representan unción, representan cobertura,
representan muchas cosas y lo utilizamos mucho en las danzas en la de adoración, le llamamos, que son las alabanzas más suaves, más apacibles, porque es como una conexión especial entre nosotros y el Señor, donde el Señor, cuando hablamos de que nos cubre con su ala, entonces con el manto podemos representar ese tipo de cobertura que el Señor hace en nosotros, que aunque hayan a veces dificultades y nosotros vamos al Señor, Él nos cubre con su amor y su misericordia. También vemos que el manto es de sanidad, como cuando la mujer del flujo de sangre solo tocó el borde del manto del Señor y su unción estaba tan ahí, ella creyó, porque también tenemos que entender que cuando vemos instrumentos, y esto es acto de fe, de creer, porque el instrumento en sí no es el que hace la cosa, sino que es el enlace, el canal que Dios utiliza en ese momento para que nosotros nos conectemos y recibamos de su presencia, de su bendición, de su unción, de su sanidad. Entonces, cuando nosotros usamos los mantos, hacemos eso. Y también hay que entender que los mantos existen diferentes tamaños. Tenemos uno, el más grande, el personal, y también uno que usamos solo en las manos. Entonces, hay una variedad en instrumentos y en el manto, más que todo nosotros lo que hacemos es expresar la unción, la cobertura y la bendición del Señor. Amén. Ese diseño que tiene ahorita ese manto amarillo que ven ahí, se llama ofrenda. Entonces, una ofrenda presentamos al Señor con el manto. Los sacerdotes, cuando las personas llevaban holocaustos delante del Señor, cereales y sus cosechas, ellos presentaban y el Señor le pedía a Moisés, quiero ofrenda mecida. Entonces es como una pequeña hamaca donde se colocaba la ofrenda y se mecía delante del Señor. Cuando danzamos lo hacemos, como representando, mi cuerpo es una ofrenda para ti. Yo te doy esta adoración a ti. Y el manto no solo fueron usados por profetas, como Elías, que le cedió su doble unción a Eliseo por medio de su manto. Dice que cayó el manto de Elías sobre Eliseo. Entonces, nosotros vemos que también lo usaron sacerdotes, lo usaron reyes, lo usaron príncipes. Nuestro Jesús, aun cuando fue crucificado, le pusieron una capa o un manto. Y él también, cuando él caminaba, él tenía ese manto especial, esa túnica que estaba embebida de su unción y que la gente solamente deseaba tocarlo y ya él sanaba con solo pasar cerca de él. Entonces, de esa manera utilizamos los mantos. Como dice Linda, no es que el objeto en sí sea el que me va a sanar. Es mi fe, creyendo en ese acto simbólico, en ese acto profético, que el Espíritu Santo usa todo lo que nos ha dado en nuestras manos y que Él se mueve mientras le adoramos, mientras tenemos una conexión. En los mantos utilizamos mucha humillación, muchos movimientos de humillación, de protección, de presencia del Señor. Ese instrumento es para humillarnos, es cuando yo más me conecto con el Señor. Nosotros así lo vemos. Les decimos a las que danzan con nosotros, cuando tomen el manto, olvídense de los demás. Olvídense de los demás y enfóquense. Solo están ustedes y el Señor. Y entonces ahí hay un fluir, ahí hay un mover, ahí hay algo maravilloso. Es maravilloso. Representamos también con los mantos fuego. Unimos varios mantos y representamos fuego. Representamos fuentes de agua con varios mantos. Entonces el manto es un instrumento sublime. Yo lo considero un instrumento sublime, muy, muy hermoso, muy de conexión. Es algo personal, es algo mío, que yo recibo esa unción de parte del Señor. Y hemos agregado algunos que son nuevos, como los aros de lluvia, el escudo. Si quieres explicar un poquito sobre el escudo. Sí, bueno, en el aro de lluvia lo usamos para derramar la bendición del Señor. Esa es una de las principales razones por las que usamos el aro de lluvia. Y el escudo también es un instrumento donde lo usa como protección, porque Dios nos lo da para nuestra protección. Cuando vienen las acechanzas del enemigo, nosotros usamos el escudo de la fe con el que el Señor nos ha dado a nosotros para poder derribar todas esas acechanzas que el enemigo trae a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros usamos el escudo, es un arma que Dios nos da para defendernos. El escudo es el que tenemos acá. El escudo es este pequeñito, ese que tiene la estrella de David. Okay. Es un pequeño escudo, las niñas lo usan en su mano y cuando danzan lo usan como un pequeño escudo.
de protección, de exaltación y protección. Sí, también siempre hablamos de los instrumentos, pero también pueden observar la diversidad de colores que hemos visto con los mantos, las banderas, los estandartes, y también los colores tienen un significado. Dios nos ha dado una diversidad de colores y nosotros los utilizamos cumpliendo una función. Cuando nosotros enseñamos a las niñas acerca de los instrumentos, los movimientos, también enseñamos el significado que tienen los colores. Y usamos una pulserita que llamamos la pulserita de la salvación y comenzamos a explicar el significado de cada color. Bueno, en la pulserita comenzamos con el negro, que el negro representa el pecado, luto, muerte. Después el rojo, que decimos que es la sangre de Cristo, que Él murió por nosotros, se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, y después que el Señor nos limpia con su sangre, hablamos del color blanco, que Él viene y nos purifica, y hablamos que significa pureza y luz del mundo. Después del blanco viene el color verde. Cuando hablamos del color verde, es como los árboles, las plantas que vienen creciendo, viene un crecimiento espiritual en nosotros. Cuando vamos creciendo, viene el Dios nos da el amarillo, que es su Shekinah, la Shekinah de Dios. Nos llena del color naranja, que hablamos que significa el color naranja, el fuego santo. Dios nos da su fuego, con el cual Dios nos da su poder y su autoridad para nosotros también ir y salvar a otros. Nos da el morado, que cuando hablamos del morado hablamos de la realeza, el sacerdocio que Dios nos da como su hijo, como su escogido, que Jesús dio su vida por nosotros y Dios nos da su sacerdocio. También hablamos del dorado, que hablamos de que es la divinidad, todo lo que tiene que ver con la divinidad del Señor, su realeza, su majestad. Y también el plateado, tenemos que hablamos de su redención, porque al morir en la cruz Él nos dio su redención a nosotros. Wow, qué lindo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar después de la pausa, porque vamos a seguir con los símbolos, ¿verdad? Hablando con la hermana Marisol. Entonces vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Esta es la sintonía de JBN, Canal 39, con una nueva visión cristiana. Y estamos de regreso nuevamente con la hermana Marisol Canales. Ella nos está enseñando ahora sobre los instrumentos, sobre los símbolos, y vamos a hablar, mirábamos anteriormente sobre los colores y los instrumentos que nos explicaba Linda, y ahora pues hermana Marisol nos va a explicar un poco sobre los símbolos. Bueno, ¿Cómo vamos a empezar aquí con tantos símbolos? Bueno, sí, tenemos bastantes utensilios, les decimos nosotros, que son realmente un símbolo profético. Y el Señor nos ha permitido realizar danzas con ellos para darle un mensaje a su pueblo. La verdad es que el único propósito de la simbología y de todos estos utensilios que nosotras utilizamos en la danza es transmitir un mensaje del Señor. Bueno, voy a empezar hablando de la lámpara, menorá, candelabro o candelero. En la palabra de Dios, según la traducción, se refiere a este instrumento que está acá. A ver si nos ayudan aquí. Bueno, este instrumento que está aquí, este es el candelabro, el candelero. El Señor mandó a Moisés una instrucción que está en el libro de Éxodo, capítulo 25, y nos habla cómo era ese candelabro. No sé si mi hermana ahí no. Sí, vamos a ver, aquí tenemos el capítulo 25 y en el versículo 31 y 32 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Bueno, tenemos muchos más detalles ahí, pero mucho ahí más quedamos, detalles, ¿verdad? Sí, y vemos que ese candelabro
que lo dice en el libro de Éxodo como una instrucción para que estuviera en el tabernáculo. Él debía de estar en el tabernáculo. Y estas lamparitas, que son donde salían, ¿verdad?, las llamas, debía de estar en el tabernáculo 24 horas encendido, ¿verdad? Debía estar encendido. Los sacerdotes, los levitas, se encargaban de mantener su caña, que es la parte central, con aceite, para que estuviera siempre ardiendo. Ahora vemos que ese candelabro en el libro de Apocalipsis sale con otra simbología. Sale representando la luz del Espíritu Santo que está sobre la iglesia de Cristo. Y dice que hay 7 candelabros, dice en Apocalipsis. En Apocalipsis 1 dice que son 7 candelabros y que eso representa al Espíritu de Dios que está sobre las iglesias de Cristo. Entonces, cuando nosotros lo hemos usado en la danza, lo usamos con esa simbología, representando a la iglesia del Señor, que la iglesia del Señor es la que ha logrado entrar al lugar más santo, que era donde estaba en el tabernáculo. Ahora la iglesia de Cristo logró entrar por medio del sacrificio de Jesucristo. Cuando se rasgó el velo, ya podemos entrar al lugar más santísimo. Entonces, este candelabro es un acto simbólico de todo esto, de todo el manifestar del Señor y la relación que tiene con la iglesia. También hablaré de otros instrumentos que están aquí. Ahí vemos un lebrillo, que es ese tazón grande, con su jarra. Ese lebrillo está conforme a lo que el Señor Jesús hizo cuando Él iba a ser entregado. Dice que Él se ciñó una toalla, agarró un lebrillo, una jarra y le lavó los pies a sus discípulos. Eso está en Juan 13. En Juan 13 Él les dice que va a hacer eso. Pero ellos, Pedro se resistía y decía, no me laves, más bien yo te tengo que lavar a ti. Y Él le dijo, si tú no dejas que yo haga esto, no tienes parte conmigo. Y Él dijo, bueno, lávame todo, la cabeza incluso. Entonces, nosotros hemos hecho danza usando estos instrumentos, vertiendo el agua, incluso lavándole los pies a la danzora, como ese acto de humildad, de servicio, porque el Señor decía que si nosotros queremos ser siervos, debemos de ser como el menor de la casa, como el más humilde servidor, como un esclavo, porque eran los esclavos los que lavaban los pies de las personas. Ahí tenemos ese lebrillo y su jarrón. Y aquí tenemos otros símbolos, mis hermanas. Tenemos por acá un platito, ¿verdad? Un platoncito que está sobre la mesa. Está sobre la mesa, que este platito tiene maná que representa ese alimento espiritual, celestial que el Señor envió al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Pero también lo hacemos entendiendo que ¿quién es nuestro pan de vida ahora? Cristo, nuestro Rey. Entonces, Él es el pan de vida que descendió para nosotros. Y lo usamos esparciéndolo. En la danza, esparcimos maná sobre la iglesia, sobre el altar, sobre la danzora, y en eso representamos, quiero tu alimento espiritual, quiero tu pan espiritual, Señor, quiero que me sustentes con este maná espiritual. En el tabernáculo también estaba el maná, era parte del lugar más santo, dice que ahí estaba ese maná, entonces lo usamos en la danza. Luego aquí tengo este plato, ¿verdad? También con pequeñas coronas que representan también lo que el Señor ha hecho, que Él dice que Él nos da corona de justicia y que hemos sido justificados por medio de Él, pero también que vamos a recibir una corona incorruptible. Amén. Los que perseveremos hasta el fin, una corona de vida incorruptible. Entonces nosotros cuando los mostramos en la danza es para esto, ese acto simbólico que la gente observe, yo también voy a recibir esa corona, yo anhelo esa corona. Aquí en este cofre lo que el Señor nos ha permitido es utilizar piedras semipreciosas. Cada piedra representa, tiene un símbolo y va conforme a lo que el Señor le enseñó también a Moisés, que el sumo sacerdote debía de llevar un pectoral con 12 piedras.
Esas piedras semipreciosas representaban a las 12 tribus del pueblo de Israel, pero también representa la nueva Jerusalén, porque dice que la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, donde vamos a habitar con el Señor, está cimentada sobre 12 muros. Y cada muro, no sé si lo leemos, hermana, cada muro va a estar en Apocalipsis 21, del 18 al 20. Leamos ahí para que veamos cómo están estas piedras, y así las usamos. Si ustedes se fijan, son de distintos tipos de piedras. Apocalipsis 21. Sí, del 18 al 20. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornaberliro, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el deudécimo amatista. Y aquí están las 12 piedras o rocas que representan esta simbología. Cada una representando a esas 12 fuerzas, 12 cimientos que están. Si usted se fija, ahí están. Y estas representan lo que está alrededor del muro, que es una muralla más fuerte que la contiene, pero aquí tenemos las 12 piedras que representan lo que el Señor reveló en esa parte de su palabra, y lo hemos usado como unos adornos en los vestimentas de las danzoras, representando esa nueva patria celestial que vamos a tener todos y que vamos a disfrutar. Tenemos otros símbolos por acá, a este lado. Sí. A ver si nos apoyan ahí. Bueno, un incensario que representa, ese incensario representa que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4, que hay un ángel que toma las oraciones de todos los santos y le coloca en una copa más incienso, para que las oraciones de los santos suban hasta el trono del Señor, suban hasta el trono del Señor. Apocalipsis 8:4, lea, hermana. Vamos a leer en Apocalipsis 8:4. Y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces el Señor, ¿verdad?, toma nuestras oraciones por medio de ese incienso que ese ángel prepara. Él prepara ese incienso con nuestras oraciones. Nuestras oraciones son ese olor fragante delante del Señor. Ahí tenemos también un pequeño cofre, está lleno con oro refinado. Me voy a mover hacia esa zona. Es oro refinado. Ese oro refinado representa, esos 3 instrumentos representan lo que le llevaron al Señor cuando Él nació, que le llevaron oro, incienso y mirra. Y lo hemos usado en danzas donde las niñas representan esos regalos que fueron llevados por pastores y magos al Señor para declarar que Él era el rey, que era el rey. Ahí tenemos varios símbolos que nosotros hemos utilizado, algunos, ¿verdad?, como decía Linda, son especiales, son de la danza diaria, otros no. Tenemos unos símbolos más que están aquí al lado de los mantos, que son unas lanzas, ¿los logran ver? Son unas lanzas, eso los usamos en danzas de guerra, porque queremos que
las danzoras, vean que ellas tienen un enemigo, pero también tienen un arma de guerra. Nuestras armas son espirituales ahora, sabemos que son espirituales, pero son simbólicas en el Señor. Y hemos utilizado esas herramientas para poder demostrar que en Cristo tenemos victoria. Entonces ahí tenemos distintos tipos de instrumentos para poder adorar al Señor de esta forma visual y simbólica, hermana. Si tiene alguna pregunta, pues con gusto. Sí, me encanta mucho todo esto. Y la jarrita que está allí, no y sé, una vasija, sí. vasija. Ahí tenemos una vasija. Bueno, dice la palabra del Señor que nosotros somos, ¿qué somos? Dice en sus manos. Dice que somos el barro. Amén. Él le dio una instrucción al profeta Jeremías y le dijo, vete a la casa del alfarero y observa al alfarero trabajar. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué vio a Isaías? Miró que el alfarero estaba haciendo una vasija y dice que se le destruyó en su mano. La vasija de barro, sí. ¿Verdad? Y que la vasija no servía. Entonces él vino y hizo otra. Y vino inmediatamente la palabra del Señor. No podré hacer así yo con mi pueblo. No podré hacer así yo, destruir esta vasija que no sirve y hacer la vasija nueva. Entonces también en las danzas nosotros hacemos esto de la vasija, representando que somos barro en sus manos, que Él nos forma como un instrumento nuevo, que tal vez venimos como una vasija inútil, inservible. También cuando Pablo estaba instruyendo a Timoteo, le dijo de que le dio una palabra, porque Timoteo era un pequeño ministro del Señor, un joven, ¿verdad?, que estaba aprendiendo a servir al reino de Dios, y le explicaba que existían distintos tipos de servidores, y le dijo así, en una casa grande hay distintos utensilios, unos son de oro y plata, otros son de madera y de barro, le dijo. Los primeros, o sea, los de oro y plata, son para usos honrosos, y los segundos son para usos viles, o usos menores, por así decirlo, usos más sencillos. Pero, dijo él, los segundos, que son los de madera, los de barro, los de heno, deben de purificarse para que también sean honrosos y puedan perseverar en la prueba de fuego, le dijo. Porque donde persevera el oro es cuando está en el fuego, ¿verdad? Ahí es donde se sabe cuál es el verdadero oro. Entonces, es también una forma de decirle que somos vasijas en sus manos, instrumentos de uso, somos servidores. Les decimos muchos a las danzoras, no dejen que la vanidad entre a sus corazones. No dejen que porque hacen muy linda la danza, saben mucho los movimientos, o se ven hermosas cuando danzan, porque sí se ven muy hermosas cuando danzan, que no deje que su corazón se llene de vanidad, ni de altivez, ni de competencia, porque lo hacemos en humildad, porque somos barro en sus manos, somos vasijas limpias, queremos que Él nos llene de su gracia y de su gloria, y en ese mover y en ese entendimiento lo hacemos, en ese conocimiento conforme a la palabra de Dios. Si se fija, todos estos símbolos y objetos, utensilios le llamo yo, representan primero un tabernáculo, que estamos levantando con la danza un tabernáculo. Segundo, que el Señor es un Dios creativo, es un Dios tan creativo, tan maravilloso. Y tercero, que todo va en armonía con la palabra de Dios, que todo va con la Biblia, no es algo antojadizo, que se me ocurrió usar esto. No es que yo miré bonito en una danza o en un canal o en un programa o en un video, yo miré bonito un objeto, no, sino que el objeto tiene un símbolo, un significado, un propósito, que debe ir en armonía con su palabra, con la palabra de Dios, que debe de ser algo verdaderamente con objetivo de dar a conocer el nombre de Cristo, su palabra. Somos mensajeras de su palabra por medio de la danza. Sí, cuando nosotros vemos esto escenificado, digamos, en una escena, vemos lo que la Biblia ha relatado de acuerdo a estas cosas, es como para que nosotros tengamos presente, sí, existe realmente esto en el cielo, porque nosotros vemos la palabra de Dios en la historia, en el Antiguo Testamento, pues nos habla
de todo eso, de las piedras preciosas, de las 12 tribus y todas las instrucciones que daba él en su palabra para que pudieran, cuando se hizo el templo, dio la instrucción sobre el incienso, la lámpara. La lámpara. Y sobre cada cosa hay una instrucción. Correcto. Y qué bonito poderla traer aquí, digamos, a la tierra, ¿verdad? Eso Correcto. porque es como traerlo aquí. Miren, esto que pasó es real allá en el cielo. No es que ya no exista para nosotros, siempre está todo eso ahí. Y ese mucho me llama la atención lo que leíamos aquí en Apocalipsis 8 sobre lo de las oraciones, dónde están en la presencia del Señor. Dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, tal vez ni nos imaginamos que realmente está ese incensario. Sí, donde está allí la oración de cada uno de nosotros, la oración de los santos. Dice, y que hay un ángel ahí agregando más incienso para que las oraciones, ¿verdad?, lleguen hasta el trono de la gracia. Qué bonito es que nosotros podamos ver realmente, pero yo me pongo a pensar, cuando nosotros vemos una danza y no tenemos conocimiento de todo esto, tal vez no le tomamos el sabor, ¿verdad? Porque vemos que ellas hacen, sí, ¿verdad?, hacen su danza, mueven el pandero, con las banderas, el estandarte y todo lo demás, pero nosotros no sabemos el significado. Pero qué bonito que ahora usted nos haya podido explicar cada cosa. Por ejemplo, esos sonidos del pandero, cada sonido, cada golpe, es muy lindo, realmente es muy bonito, me gusta mucho y bueno, hasta me dan ganas de danzar. Está bienvenida, la recibimos con gusto. Sí, me dan ganas de danzarle al Señor. Amén, si es para el Rey. Porque la verdad es que, como decía usted anteriormente, todo está basado en la palabra de Dios. Así es. Hay un texto bíblico que está soportando lo que está haciendo con la danza. Y no es cosa, como decía usted, que se les ocurrió, que si alguien inventó, vamos a hacerlo de esta forma. No, todo está en la palabra de Dios. Quería agregar algo con esto de los colores, que Linda lo estuvo explicando. En el libro, en Éxodo, hay mucha revelación visual sobre la forma y la simbología que Dios quería. En Éxodo 25 él habla de que el cortinaje del tabernáculo tenía que ser hecho de cortinas, de tantas cortinas. Él dijo hasta cuántas cortinas, ¿verdad? Y dijo que de azul, de carmesí, que es rojo, y de púrpura, que es morado o un lila fuerte. Y a la vez habló del lino torcido, del lino blanco, que es lino fino, que es el más blanco. Y nosotros lo usamos en eso porque decimos, queremos levantar un tabernáculo de adoración. Pero también en esto de los colores hemos tenido algunas como malas interpretaciones de las personas que dicen, bueno, eso es algo como no tan bien, o algo esotérico, o algo que lo usan otras personas con otra manera, como hablar del arco iris. Pero nosotros lo hacemos conforme a la palabra de Dios. El arco iris lo usamos en la danza, sabiendo que él representa el pacto de Dios con los hombres. Y lo hacemos en eso. Esos 7 colores del arco iris son el pacto que él hizo con Noé luego del diluvio, y que le dijo, yo voy a poner mi arco en el cielo, y que eso representa que yo me acuerdo que yo hice un pacto con ustedes. Igual cuando en Apocalipsis se revela el trono blanco, Juan mira que está un hombre, dice ahí, que está un ser luminoso que lo corona un arcoíris, dice, y ese arcoíris es la oración, es ese pacto que él declara que tiene con la humanidad. Yo tengo un pacto con los hombres y mi pacto es eterno, es perpetuo.
En ese conocimiento y en ese entendimiento es que nosotros usamos los colores. No porque ahora le den otro significado a eso, o porque el hombre quiso de X manera, o como la gente que dice, vos sos tu aura, o algo que es humano. No, nosotros lo hacemos conforme al fundamento bíblico y con el conocimiento que el Señor nos ha revelado en este tiempo visual. ¿Cómo hacemos con las iglesias cuando la iglesia no conoce? Bueno, como nos invitan hermanos muy amorosos, les pedimos un tiempito. A mí me gusta enseñar. Y yo les doy un tiempecito antes de la danza y les explico a los hermanos por qué estamos haciendo esto. Y les explico la vestimenta, los utensilios, los colores, qué significa, para que el pueblo de Dios se vaya educando y se vaya formando en estos mensajes que Dios da por medio de símbolos y colores visuales, porque son mensajes visuales. No todos estamos compenetrados con todo esto de la palabra. El pueblo de Israel igual fue instruido, porque así lo instruyó el Señor. Nosotros también tenemos que ser instruidos en el uso de toda la simbología profética y en el uso actualizado, para que conozcamos más acerca de lo que el Señor quiere enviar a nuestra iglesia y a nuestro pueblo cristiano, pueblo que quiere conocer más en este tiempo. Es algo de este tiempo también, como decía usted, no es que es pasado, es de este tiempo y es algo de nuestra patria celestial, que nos compete a todos conocer. Amén. Es traer un poquito de cielo a la tierra. Sí. Y qué bien que nosotros podamos ver, porque a través de esto, pues es lo que está en la palabra de Dios. Y si nosotros vemos, tal vez leemos en la palabra como leíamos en Apocalipsis, que dice que está ahí el incensario donde están las oraciones, pero tal vez no lo visualizamos, pero cuando vemos ahí qué cosa es un incensario, que ahí están nuestras oraciones, entonces usted puede estar segura de que las oraciones suyas están delante del Rey, están allí, y hay un ángel encargado de llevar más incienso ahí donde están depositadas sus oraciones, para que las oraciones se eleven al Padre. Entonces nuestras oraciones llegan al Señor, dice que están allí delante de su trono. Entonces tenemos tanto por aprender y agradecemos mucho a la hermana Marisol y a Linda por haber estado con nosotros en esta tarde. Vamos a retirarnos un poco, pero vamos a presentarles una danza. Hermana, si usted presenta qué es lo que vamos a traerles a continuación, después de la pausa que vamos a ir. Sí, bueno, la danza se llama El Alfarero y representa cómo empezamos en las manos del Señor. Va a ser ejecutado por 3 danzoras. 2 de ellas representan la mano de Dios, representan las manos de Dios trabajando una nueva vasija. Y cómo cuando esa nueva vasija sale, puede hacer cosas nuevas en el Señor, guiada por la voz de Dios, pero haciendo lo que el Señor le ha mostrado en ese proceso de restauración. Porque cuando somos vasijas nuevas es que Dios nos está restaurando. No es que somos un bebé, Dios nos está restaurando de una vida que traemos y de una forma de actuar. Entonces en la danza, eso es lo que van a mostrar. Cómo empieza esa pequeña bolita de barro siendo formada en las manos del Señor y cómo se convierte en una hermosa doncella, en una hermosa danzora para Él, y cómo ahora esa danzora puede salir a hacer cosas nuevas en Dios. Amén. Entonces vamos a poner mucha atención a la danza que vamos a tener después de la pausa. Nosotros los niños también sintonizamos JBN, Canal del 9, con una nueva visión cristiana. Antes de la creación
y el caos del universo existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Bueno, hemos visto la presentación de la danza que presentaba anteriormente la hermana Marisol, y hemos tenido aquí a... ¿Tu nombre? Alondra. Camila. Linda. 3 danzoras del Señor, qué lindas, qué maravilla. Le damos gracias a Dios por la vida de ellos y le damos muchas gracias por venir a participar con nosotros en este programa. Que el Señor las siga usando, muchachas. Sigan danzando para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que se merece toda nuestra adoración. Vamos a confesar, irnos, ¿verdad? Porque queremos seguir adorando al Señor a través de la danza. Pero bueno, hermanos, gracias por dejarnos estar en sus hogares en esta tarde, por haberse quedado con nosotros compartiendo de este programa, y siempre recordándoles que su matrimonio y su familia es lo más importante que usted tiene. Por eso hay que cuidarlo, protéjalo y siempre póngalo y construyalo sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Hombre